Buen día, soy Isabel Martínez y el día de hoy estoy con Alejandro Fujigaki. Hola Alejandro. Hola Isabel, ¿cómo estás? Buenos días. Ambos somos antropólogos y profesores que nos formamos como académicos y como personas desde el 2002, que fue nuestra primera visita a la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua, con los Rarámuri, quienes también son conocidos como tarahumaras y a quienes está dedicado el número que presentamos hoy. A ellos, cabe decir, a los Rarámuri, les debemos en gran medida la riqueza de nuestro pensamiento. Agradecemos a las organizadoras y a los organizadores de la feria y al equipo de trabajo de Artes de México por la invitación para estar con ustedes y presentar este número, titulado Tarahumaras, el camino, el hilo y la palabra. Un dato demográfico: los rarámuri o tarahumaras conforman una población de aproximadamente 100,000 personas y son generalmente conocidos por ser grandes caminantes o corredores, como la maratonista internacional Lorena Ramírez. Recuerdo que la primera vez que hablé con Margarita de Orellana, en mayo de 2013, le compartí el deseo de dar a conocer al público de Artes de México el arte creativo e inventivo de vivir de los rarámuri que hemos conocido a lo largo de estos años. Algo que me gusta llamar un arte de la existencia, que creo hasta el día de hoy, y estoy convencida, podemos aprender muchísimo para enriquecer nuestra propia forma de vida. A Margarita le gustó mucho la idea y arrancamos con la elaboración de este precioso número. Y aquí me gustaría compartir muy brevemente cómo fue el proceso de manufactura, porque junto con Gabriela Olmos, entonces subdirectora de la revista, y Alejandra Guerrero, jefa de diseño, y con todo su equipo, aprendí como coordinadora de este número que el cuidado y el cariño por los detalles definen el espíritu y el sello de Artes de México. Por ejemplo, ustedes pueden revisar distintos números de la revista o de sus otras colecciones y advertirán que son únicos en muchos sentidos, porque cada uno de ellos, de acuerdo con mi experiencia, es producto de vínculos intelectuales y emotivos materializados en cada una de sus páginas. Por ejemplo, en el número 112, dedicado a los tarahumaras, además del cuidado de edición de los textos que componen la revista, y de los que hablaremos más adelante, la belleza de este número radica en las fotos de Pedro Sontemok, Nicolás Lorusso, Kirsten Johnson, Ruth Lechuga, Marco Antonio Pacheco, Carlo Bonfilioli y Teul Moirón. Cada fotografía expresa nuestro deseo de mostrar, más allá de una imagen prototípica y en ocasiones exotizada de los rarámuri, facetas de la complejidad de estas personas y de este pueblo. Por ejemplo, la sutileza de cruzar miradas de cariño a través de un espejo, o la fuerza de la presencia y de la belleza de las mujeres tarahumaras, o bien la calma de un hombre para mirar recostado una flor y teniendo de fondo el cielo. Al final, este proyecto tenía la intención de compartir esa otra poética, es decir, esta ética que también llega a ser una poesía y que está articulada a la estética, y que se expresa en el proyecto de existencia y en el proyecto político de los Rarámuri. Por eso, si miran a detalle el número, podrán advertir que imaginamos en el equipo de Artes de México sumar un glosario para que las lectoras y los lectores contaran con todo lo necesario para profundizar en el conocimiento de los modos de existencia de este pueblo. También sumamos en los márgenes de cada página contenidos y frases que acompañan los textos y nutrían su lectura, porque queríamos dar a conocer la riqueza, una riqueza de esta forma de vida. Finalmente, ustedes podrán advertir, si revisan el número, que cada una de sus páginas están salpicadas con diseños y motivos textiles que embellecen la tipografía o bien los números de página, etc. Y bueno, yo dejaría aquí, me gustaría darle la palabra a Alejandro para que abundara un poco más en esta experiencia.
Bueno, pues sí, Isabel, muchas gracias. Pues gracias al equipo de Artes de México y a la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro Antropología e Historia por la posibilidad de presentar este número. Siempre es un placer hablar del número 112 de Artes de México, porque pues, fue una experiencia extraordinaria para mí como autor, ¿no? Ante el panorama que tienen las colecciones, los temas, los autores, las autoras que trabajan en Artes de México, pues el tema de justamente historia, antropología, de arquitectura, de foto, de literatura, de bebidas, de comidas, pues es extraordinario, ¿no? O sea, se han vuelto unos clásicos. Estos libros, revistas, como los llaman, que son unas de las colecciones que tienen y tienen más, ¿no? Entonces, esta colección, pues fue la experiencia con Artes de México, con el equipo de Artes de México, fue realmente muy, pues muy, ¿cómo decirlo? Muy importante para mí, porque en este esfuerzo de Artes de México, no solamente este esfuerzo, este oficio de llevar investigaciones de primera mano, de la más alta calidad, a públicos que no están, pues que no son los públicos académicos, ¿no? Me parece extraordinaria y totalmente necesaria, ¿no? O sea, es un trabajo de divulgación en la más alta potencia del término de divulgación, porque justamente no es solamente la transferencia de información eh, de un lado a otro, sino es una divulgación sumamente creativa y potente. La experiencia con el equipo de Artes de México fue muy enriquecedora para mí, es decir, ellos convocan especialistas y los especialistas terminamos enriquecidos eh, por la manera de trabajar, ¿no? Por la manera de escribir. Se convierte también en un desafío de la escritura etnográfica, histórica y antropológica, porque nosotros no estamos acostumbrados a escribir de esa manera, ¿no? Digamos, tan bella, tan estética, ¿no? Entonces es un placer, es un montón de trabajo, muchísimo, investigaron más todos estos detalles que tú mencionas, pues nos consta cómo nos preguntaban y era ida y venida la información y era un texto sobre otro, entonces fue realmente muy enriquecedora y lo que también lo que aprendimos es que lo que yo aprendí es que el trabajo académico, la información académica generada académicamente puede ser infinitamente más creativa, más atractiva, estéticamente muy poderosa y con ello justamente crea- eh, crear formas y contenidos que no estamos acostumbrados y que nuestros temas pues explotan, ¿no? Y cuando uno lo ve en los textos, físicamente, pues es muy bonito, ¿no? Es muy poderoso justamente porque se vuelven unas piezas clásicas, no solamente para mí como en el que yo trabajé, sino en todos los otros textos que ellos tienen, se han vuelto como unos clásicos, ¿no? Sobre la muerte, sobre horas y huicholes, sobre Chile, sobre chocolate, sobre todos los temas que ellos han abundado. Entonces me parece una función muy importante porque generar espacios creativos de la escritura etnográfica, antropológica, histórica en México no es fácil y es sumamente necesario, ¿no? Sumamente necesario para nosotros como especialistas salir de nuestros nichos y para que el público reciba de la más alta calidad estos textos, tanto de contenido como visuales. Entonces, realmente fue un placer, es un placer haber trabajado ahí. Y esa experiencia me dejó marcado porque implica un gran esfuerzo salir de estos mecanismos de escritura tan rígidos que tenemos y se vuelve bellísimo cuando uno lo ve. Entonces se volvió también una experiencia extraordinaria para mí y pues, altamente recomendable, ¿no? Para que se compre todos estos textos. Sí, lo que dices me llevó a un recuerdo justo del proceso de manufactura, ¿no? Y fue el momento en el que decidimos fotografiar colecciones personales eh, de cultura material, artefactos, artesanía, arte tarahumara, ¿no? Como cualquiera de estas categorías podría ser aplicada. Y recuerdo
que cuando fotografiaban los textiles, las cobijas de lana, teñidas con tintes naturales todavía, con flores, y las fajas, yo estaba muy preocupada por la textura, ¿no? Por lo diminuto, por el detalle de lo pequeño, porque como ustedes podrán ver en los artículos que contiene el libro, en los textos, la revista, me refiero a este libro revista de Tarahumaras, eh, para los tarahumaras es fundamental la variación y los pequeños detalles, no solo en la cultura material, no solo en el arte, no solo en la estética, sino en esto que también es su forma de existencia social y su ética, ¿no? Entonces, es una invitación, fue un recuerdo muy bonito, gracias. Sumado a esto, quiero, pues, contarles nada más que este número de Tarahumaras de Artes de México está conformado pues por diversos textos cuyos autores y autoras son Carlo Bonfiglioli, Abel Rodríguez, Sabina Aguilera, Kirsten Johnson, una servidora, y Alejandro Fujigaki. También tiene un poema de Martín Macawi, que es un poeta rarámuri, y algunas recopilaciones del viajero Karl Lumholtz. En cada uno de estos textos, eh, siempre basados en información que ha sido producto de largas temporadas de campo, se comparten descripciones ricas sobre los cuerpos y las almas, sobre los hilos que conectan a los rarámuri con los muertos, llamados rimuká en algunas regiones, sobre las tecnologías y los dispositivos chamánicos para llevar a cabo las curaciones provocadas por seres como el peyote, sobre los caminos y el caminar, ambas acciones y conceptos que son el eje de la existencia de este pueblo, de su ética y, como decía al inicio, de su poética, de los canastos, de los textiles, de los vestidos, en fin. En conjunto, los materiales que conforman este número ofrecen un panorama amplio y a la vez muy profundo de un pueblo que, como los rarámuri dicen, sostienen el mundo. Y finalmente, solo me gustaría mencionar que el texto tuyo, Alejandro, está dedicado a contarnos las teorías sobre la vida, la muerte y las prácticas mortuorias de los rarámuri, tema que me parece que en el contexto de la contingencia sanitaria adquiere una relevancia, una contemporaneidad, pues como decía antes, como sociedad nosotros podemos aprender mucho de la creatividad y la invención de la forma social y del proyecto de existencia de los tarahumaras. Entonces, ya que pues estamos aquí, creo que sería muy rico escuchar sobre tu trabajo, pero también sobre la pertinencia que puede tener para entender lo que sucede ahora a nivel nacional y global. Sí, gracias Isabel. Pues sí, o sea, yo creo que el número, como tú decías, el esfuerzo fue muy claro para el trabajo o mostrar trabajos con una fuerte tendencia a la desexotización de los rarámuris, ¿no? Y creo que eso es fundamental porque nos obliga como etnógrafos, como antropólogos, a generar como contextos de contemporaneidad que son fundamentales, pues, ¿no? Para entender estos pueblos, no solo a los rarámuris, sino a los pueblos diferentes que componen a México, ¿no? Entonces, pues los textos de los tuyos, el de Abel, el de Carlos, el de Sabina, ¿no? El de Cristian, son un esfuerzo para mostrar estas formas de existencia a la cual no siempre estamos acostumbrados, ¿no? Porque no tendríamos por qué saberlos, justamente para eso están los otros trabajos, los especialistas. Y entonces aquí tenemos esta muestra, ¿no? Esta cuestión de los caminos, del hilo, de la palabra, cómo
es un botón de muestra para esta diversidad que tenemos acá en México, ¿no? Entonces, en particular con el tema el texto se llama Construir el camino del olvido, y es una partecita sobre las nutemas, sobre los rituales mortuorios rarámuri. Y una de las cosas que siempre fue para mí, como desde que era estudiante, eh, comprender por qué era este proceso que nosotros le llamamos un proceso de alejamiento de los vivos con los muertos, ¿no? Es decir, cuando una persona rarámuri muere, uno de los objetivos de las fiestas mortuorias o de las nutema es alejar al muerto, a la persona que ha fallecido, ¿no? Alejarla al grado de olvidarla. Entonces, por eso se llama construir el camino del olvido, porque es una forma de sociabilidad, de socializar el duelo, el dolor, la pérdida, el dolor respecto a la pérdida de un ser querido, que no nos es común para nosotros, no lo era común para mí, ¿no? Y tampoco para mayor parte de mis colegas. Entonces, el objetivo justamente, viniendo de ser una tradición con tintes bastante, si bien comparte tintes eh, con la tradición llamada mesoamericana, pues termina siendo muy diferente. Y uno de los puntos más importantes es estos trabajos de alejamiento de los muertos que por ejemplo a mí me hacía pensar ahora en el COVID, con el COVID-19, todas estas tragedias de no poder despedir al muerto en presencia, ¿no? De no poder despedir al familiar, al amigo, eh, que tenía que ha fallecido en otro lado. Y decía, bueno, si nosotros nos metemos a pensar, nos detenemos a pensar un poco lo que nos dicen los rarámuri, podría ayudarnos a nosotros, ¿no? En otros términos, claro, respecto a cómo tratar ese alejamiento de los muertos. Porque también nuestras formas de duelo, por ejemplo, pues nuestras patologías se vuelven justamente en esta forma de no dejar ir a una persona, ¿no? De tenerla que estar recordando todo el tiempo con mucho dolor, etcétera. No todos, pero muchas personas lo hacen así. Y esta manera de conocer otros contextos culturales, políticos, naturales aquí en México, pues se vuelve de principal importancia, ¿no? Y por eso estos panoramas que nos dan las revistas de artes de México, pues son muy, muy importantes. O sea, son fundamentales para entender nuestros propios problemas más fuertes, ¿no? Entonces creo que, bueno, no solo por eso, pero que pensando mi texto ahora, ¿no? En relación a eso, creo que es una clave que puede ser interesante para los lectores, ¿no? Ahí también lo hablan sobre los caminos que tú estás hablando, sobre los hilos que habla Abel, sobre las maneras curativas que habla Carlos, ¿no? Sobre los tejidos que habla. Entonces, ahí tenemos como todo un panorama de, de presencias de conocimientos y de existencias del mundo, no solamente en términos naturales, digo, culturales, sino también naturales, ¿no? Creo que ahí hay, justamente en ese diálogo permanente que tenemos que establecer, posibilidades creativas muy potentes, ¿no? Para entender estas otras formas de los diferentes colectivos que habitan este país, ¿no? Sí, concuerdo completamente contigo y me gustaría sumar que, o sea, que al final creo que el proyecto inicial, ¿no? Que fue presentado a Margarita de Orellana, pues adquirió una forma muy interesante que tiene ecos hasta este momento y que se trata no solo de saber que existe una riqueza cultural y que es diversa y que, ¿no? Que en este Estado-nación existe la diversidad, sino que más allá de ser una variación cultural o multicultural, lo que tenemos es la posibilidad de aprender de la forma de vida y de los proyectos de colectividad y de los proyectos políticos de otros pueblos para vivir o afrontar o nutrir nuestra imaginación y nuestra creatividad poética eh, y repensar el mundo en el que vivimos, que es un momento de este tipo, ¿no? Entonces, eh, creo que ha funcionado, ¿no? Que el proyecto planteado en Artes de México funcionó, sigue siendo muy potente y pues
creo que en esta intervención hemos llegado al final y no me queda más que agradecer nuevamente al equipo de Artes de México, a la feria, por abrir un espacio para este tipo de presentaciones y pues invitarlos a consultar y adquirir el número 112 Tarahumaras, El Camino, el Hilo y la Palabra, que hicimos con tanto cariño, ¿no? Eh, y bueno, que revisen la colección completa. Y pues creo que eso sería todo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a la gente que va a ver este video y pues yo me despido. Sí, muchas gracias y también pues recomendar la compra del número y de los otros números y de las otras colecciones porque realmente son importantes para estos contextos, ¿no? Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.